corrupción puede pasar por la mente de alguien para ensañarse, para obsesionarse de la manera en la que lo ha hecho Evo Morales? Pedro Castillo dio un golpe de Estado en regla, conversado con varios actores políticos de la extrema izquierda y conversó con sectores de la policía y de las Fuerzas Armadas que están siendo investigados, al punto que el comandante general del ejército le presentó la renuncia, si bien no lo hizo público. Entran con el discurso de izquierda, entran para operar y capturar el poder con el fin de hacer rentas, ¿no? Rentas no productivas, digamos. Y eso fue lo que pasó con Castillo, ¿no? Castillo entró con ese discurso. Aquí hubo un golpe de Estado, frustrado, por suerte. Pero el discurso del señor Castillo, llamando a un golpe, pidiendo el cierre del Congreso y el cierre de la Fiscalía, de la Contraloría, del Poder Judicial, es el mismo discurso, casi textualmente es el mismo discurso que Fujimori en el año 92. Lo que pasa es que Fujimori tuvo la precaución de organizarlo mejor y su golpe fue exitoso. No existe corrupción mayor que la del poder. No existe mayor enfermedad que la del poder. No existe mayor tortura que la del poder. No existe mayor malicia que la del poder. No existe nada que sea ejercido de una manera peor que cuando es ejercido desde el poder. Y a las pruebas me remito. Evo Morales ha concretado en los últimos días una jugada casi maestra, no sorpresiva, pero maestra. Su enfrentamiento con Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, llevaba ya mucho tiempo. ¿Por qué? Por el poder interno dentro del movimiento al socialismo, el partido que los parió al poder. ¿Y qué vemos? Vemos que por fin Evo Morales consiguió sacar del partido tanto al actual presidente de la República como al vicepresidente de la República y a otros 28 militantes que estaban alineados con quienes hoy llevan el poder político en el país. ¿Cuánta corrupción puede pasar por la mente de alguien para ensañarse, para obsesionarse de la manera en la que lo ha hecho Evo Morales? Si consigue la candidatura para el año 2025, será esta la 7ª vez que se candidatea y si gana, será la 4ª vez que se convierte en presidente de Bolivia con una base política que ha construido a lo largo de décadas. Los resultados políticos y económicos, bueno, esos son otra historia. Evo Morales, pesan sobre él acusaciones de crímenes de lesa humanidad, de tortura y hasta de alguna muerte, no perpetrada por él, pero sí perpetrada por las Fuerzas Armadas que estaban a su cargo entre los años 2006 y 2019. El poder, una y otra vez el poder, eso con lo que se obsesionan, eso que les quita el sueño, eso que los hace mantenerse vivos. Pero ¿qué tan sano es? ¿Qué tan moral es? ¿Qué tan ético es? Empecemos el programa. Pobre Perú, dicen muchos. Yo, sin embargo, creo que Perú es un país con una fortaleza que no se puede creer. De la manera en que Perú ha sobrevivido a los embates de su clase política, nada más que un país, una nación poderosa, podría lograrlo. Nada más que una ciudadanía poderosa podría seguir luchando como siguen hoy contra los embates de la injerencia extranjera. Solo un país bien plantado podría, como puede Perú hoy, seguir adelante. Hagamos un pequeño recuento de los hechos.
Cuando Pedro Castillo se autoinfligió un golpe de Estado, intentó disolver el Congreso, intentó disolver las fiscalías, intentó hacer un replanteo completo del sistema político e intentó tomar el control de las Fuerzas Armadas y el tiro le salió por la culata. Cuando eso sucedió, cuando intentaba escapar hacia la Embajada de México, con quien ya tenía un acuerdo para huir, cuando todo eso pasó, en realidad fue la institucionalidad la que tomó la fuerza. Fue la legalidad la que acabó destituyéndolo, el Congreso que no aceptó su destitución, su desintegración. Así fue como Dina Boluarte, la ex vicepresidente de Pedro Castillo y actual presidente de la República, llegó al poder. Tenían ya una fractura y es cierto que ambos pertenecían al socialismo peruano, pero es verdad también que tenían ya una fractura entre presidente y vicepresidente, cosa que pasa en muchos países. Luego de un periodo oscuro en el que muchas manifestaciones internas e incluso algunas muertes como consecuencia de ellas revolucionaron al Perú, Dina Boluarte ha conseguido lo que no parecía posible. Ella planteaba, entre otras cosas, adelantar las elecciones para hacer un gobierno cortísimo de transición, pero para conseguirlo necesitaba la autorización del Congreso. Un Congreso que debía darse de baja a sí mismo también para que eso fuera posible. Ninguno, finalmente, quiso dejar su silla. Ninguno, finalmente, quiso dejar el poder. Esto de lo que venimos hablando a lo largo del programa. Este escenario en Perú ha arrojado muchísimas cosas y ha hecho que se cierre un cerco internacional trazado por pocos pero poderosos países como en el caso de México y el caso de Colombia que se ha aliado. ¿Qué es lo que buscan? Buscan no reconocer a Dina Boluarte como legítima presidente de Perú. El escenario es complejo, la institucionalidad lo es aún más, pero para echarle luz a todo esto, tenemos invitados de lujos el día de hoy. Vamos a empezar, por favor, con una conversación a fondo con alguien que conoce el país como pocas personas. No solo porque fue canciller de Perú, sino también fue vicepresidente por un periodo. Y ese conocimiento de la institucionalidad y también del poder lo habilita para tener la conversación que tendremos a continuación. Les estoy hablando de Francisco Tudela. Se los prometí, así es que aquí está. Voy a conversar con el ex canciller de Perú, Francisco Tudela. Don Francisco, buenas tardes. Gracias por tomar la conversación. Muy buenas tardes y sobre todo por invitarme. Bien, muchas cosas de las que hablar. Perú parece estar francamente comprometido en un proceso civil, social, que ha sido motivo de noticia en todas partes del mundo. Desde el intento de golpe de Estado de Francisco Castillo, que ha sido narrado como un autogolpe por algunos medios y como un golpe, es decir, victimizado por algunos de sus amigos presidentes socialistas en Latinoamérica. Es un proceso francamente complejo, ¿no cree? Muy complejo. Hay que tener en cuenta que Perú Libre, hasta la elección, aparecía en la lista de los afiliados al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo afilia, en primer lugar, a todos los partidos comunistas de América Latina, incluyendo el de Cuba, y por lo tanto el Partido Comunista de Cuba es el gobierno de Cuba, porque el partido y gobierno en los estados comunistas son lo mismo. Y entonces esta enorme organización, esta maquinaria que está en 12 gobiernos de América Latina, se puso en marcha contra Pedro Castillo. Y los dos presidentes que fueron, como dicen los americanos, más vocales en decir que Castillo era una víctima, fueron Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia, que prácticamente pintaron a este mártir que había sido defenestrado por el Congreso y por la partitocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una falacia. Pedro Castillo dio un golpe de Estado en regla, conversado con varios actores políticos de la extrema izquierda
y conversó con sectores de la policía y de las Fuerzas Armadas que están siendo investigados, al punto que el comandante general del ejército le presentó la renuncia, si bien no lo hizo público. Dio su golpe de Estado y apareció en televisión nacional en simultáneo en todos los canales, disolviendo el Congreso, fueron sus palabras, y cerrando transitoriamente el Tribunal de Garantías Constitucionales y todo el Poder Judicial. Entonces, cuando uno ve eso, un presidente que anuncia un autogolpe, como se llamó acá el golpe del 5 de abril de 1992 del presidente Fujimori, que tuvo las mismas características, pues uno está ante un golpe de Estado. ¿Para qué ponerle el auto? O sea, golpe de Estado es gobernar sin otros poderes del Estado. Pues Castillo lo suprimió a todos en su discurso de la nación. Lo que sucedió fue que el presidente del Comando Conjunto y los sectores de la sociedad civil y el presidente del Parlamento decidieron reaccionar. Y entonces nadie obedeció, la policía obedeció a medias, los policías que estaban en el Congreso no dejaban entrar a los miembros del Congreso durante media hora, pero el presidente del Congreso, el señor Williams, adelantó la sesión del Congreso para poder tratar este gravísimo asunto, mientras que el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gómez de la Torre, tomaba el control de las Fuerzas Armadas para que permaneciesen en sus cantonamientos, en sus cuarteles. Y entonces, claro, el golpe fracasó por sí solo porque nadie lo apoyó, excepto este pequeño grupo de extremistas. Y finalmente los automovilistas, mientras Castillo huía del Palacio de Gobierno hacia la Embajada de México para asilarse, donde ya le habían prometido asilo. Lo que significa, digo yo, que probablemente Manuel López Obrador conocía sus planes y el asilo estaba arreglado en caso de que fallara el golpe. El hecho es que los propios automovilistas en las pistas empezaron a cerrar al automóvil del presidente con su escolta, o sea, la propia ciudadanía. Y finalmente su escolta se bajó del automóvil y lo tomó preso y lo llevó a la prefectura que estaba muy cerca, donde la fiscalía le tomó las declaraciones, no se le maltrató, se le trató con mucha cortesía y se le envió a lo que viene a ser una especie de cárcel presidencial a estas alturas, donde tenemos a 3 expresidentes encarcelados, ¿no? Sí, el caso de Perú es muy particular. Es muy particular y muy penoso. Yo voy a ser muy franco sobre eso, ¿no? Porque es terrible tener a 3 expresidentes. Lo es. Uno condenado y 2 en proceso. Solo poniéndole un poco de más información a las personas que nos están mirando, usted habla de esto con sumo conocimiento de causa, no solo en su carácter de ex canciller, sino de ex vicepresidente de la nación. En consecuencia, conoce las tripas del poder a niveles de los más altos. Esto ha creado un escenario en el que la entonces vicepresidenta Dina Boluarte asume la presidencia del país, una ex vicepresidente y ahora presidente que era de la absoluta confianza del presidente, eran compañeros de fórmula. Sin embargo, realmente las circunstancias la llevan a la presidencia. Y esto hace que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador desconozca la presidencia de Dina Boluarte, se niegue a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico y cree una especie de cofradía en la que insta a otros presidentes, Petro de Colombia, Boric de Chile, Maduro de Venezuela, a desconocer la autoridad de Dina Boluarte. Vamos a ceñirnos específicamente a los asuntos que tienen que ver con la legalidad de este tema. ¿Esto es posible? ¿Alguien puede desde el exterior, presidentes ajenos, crear este grupo informal, pero claramente público, para conseguir esto que pretenden? No, no se puede. Es un acto de barbarie.
es un acto de barbarie porque todos nuestros países han firmado la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas. Cuando un país respeta sus procesos constitucionales, que es el caso del Perú, Dina Boluarte no es presidenta ni por capricho del Congreso, ni porque fue persona de confianza de Castillo, sino porque la Constitución establece que cuando la el línea de mando. presidente es vacado, que fue lo que ocurrió cuando el presidente del Congreso, el señor Williams, adelantó la sesión. Ya capturado Pedro Castillo, no había más remedio que vacarlo después de haber dado un mensaje a la nación en cadena nacional, cerrando el Congreso, cerrando... Y además ese proceso de vacancia venía siendo procesado desde hacía muchos meses. Correcto, entonces, pero el tema de vacancia había sido más político en el pasado. Acá habían hechos materiales incuestionables. Había dado golpe de Estado, entonces fue vacado. Fue vacado de acuerdo a la norma constitucional. Y Dina Boluarte asumió la presidencia de acuerdo con la norma constitucional. Entonces, nadie interviene en estos mecanismos. Es la ley la que establece la sucesión presidencial. Dina Boluarte ha tenido el tino de alejarse, ya se había alejado de Pedro Castillo en las últimas semanas antes del golpe, pero ha tenido el tino y el sentido común de atenerse a la Constitución y gobernar constitucionalmente. Y entonces es eso lo que ha sucedido. La conducta de López Obrador y de Petro es inexcusable. Es una intromisión, porque además cuando ocurre todo esto hay violencia, porque los partidarios de Castillo son convocados a manifestarse, a venir a Lima, se habla de la toma de Lima. Todo esto fracasa no porque las Fuerzas Armadas intervengan, que no intervienen, solo interviene la policía sin armas, sino fracasa porque no tienen masa crítica, no tienen suficiente gente para hacer ningún tipo de revolución ni toma de Lima, pero hay desmanes, tratan de tomar un aeropuerto, hay muertos en medio de esta violencia, como siempre ocurre con estas cosas, que es una cosa terrible. Y entonces, en medio de estos desmanes, digamos, se alza nuevamente la voz de estos presidentes agitando a la población del Perú, López Obrador y Petro, porque hoy con las redes, con los canales por cables, todo el mundo ve lo de todo, incitando a legitimar esta sublevación. Francisco Tudela, hay una cosa importante que debemos abordar y es el proceso migratorio que se ha desencadenado con la llegada de migrantes desde Venezuela. Todos sabemos que esto responde a las consecuencias del régimen de Nicolás Maduro. Más de 1 millón de personas han llegado a Perú, ¿eso es correcto? Es correcto, es correcto. Se estima entre 1 millón y posiblemente 1,5 millones de personas, que es una cifra enorme. Ingresaron bajo el gobierno del presidente Kuczynski, cuando se produjo esta gran migración, sin documentación. Entonces, en el fondo no se sabe quién es quién, o con un documento de identidad, sin pasaportes. Muchos han regresado, pero muchos es un decir, digamos, unos miles han regresado a Venezuela, pero también uno no sabe si Venezuela no sigue una estrategia como la que seguía Castro en Cuba, de estimular estas migraciones masivas para bajar la presión social frente a la pobreza y la crisis. Claro, porque quienes se van son los más inconformes. Y correcto. Hacerlo, ¿no? Se calcula que el total de la migración venezolana es en toda América Latina entre 5 y 7 millones. No se sabe exactamente. Es mucha gente, ¿no? Entonces eso definitivamente alivia todas las prestaciones de salud venezolanas, todo lo que el Estado tiene que hacer se alivia cuando 5 o 7 millones de personas se van, pero caen sobre nuestros países. Por dar un ejemplo, cuando hubo la crisis de Siria, 1,5 millones de inmigrantes del Medio Oriente entraron, Merkel abrió los brazos y entraron a Europa, principalmente a Alemania.
Hace unos días, esta semana, el presidente de Alemania ha dicho que Alemania ya no puede recibir más migrantes por el simple hecho que ya no da más. Entonces es indiscutible que si Alemania no da más con 1,5 millones de migrantes, el Perú tampoco. ¿Por qué? Porque representa mucha presión, mucha competitividad y esto ha acarreado el fenómeno del incremento de la violencia. La última, y nos vamos en este plano de injerencia. Trazaba usted recién una línea de acciones que se parecen, cometidas en Cuba y en Venezuela con esta expulsión masiva, un poco abierta, ponía usted como ejemplo el Mariel, ¿no? Aquella salida masiva. Pero me pregunto, Francisco Tudela, ¿de qué manera estas expresiones políticas como las de Venezuela y como las de Cuba, viendo de qué forma, aunque no formen parte del mismo bloque, acaban teniendo injerencias sobre la vida política de otras naciones, porque les mandan millones de personas a atenderlas? ¿De qué forma este eje influye en la vida democrática latinoamericana? Bueno, influye naturalmente porque la migración resulta siendo divisiva y va estimulando, digamos, resistencias y prejuicios respecto a ciertos sectores de los migrantes, porque entre los migrantes hay gente muy capaz que se ha integrado a la vida peruana, que son profesionales competentes o técnicos competentes, pero hay otros que no. Pero a nivel popular no se hacen distinciones, son los venezolanos, también hay un contingente de colombianos, entonces son los colombianos. Y todos sabemos que esta cosa de personalizar las nacionalidades, o sea, de darles características antropomórficas, por decirlo de alguna manera, es una cosa pues muy peligrosa. Sin duda. Porque hay todo tipo de personas, algunas que son personas nobles y trabajadoras y que están aportando al país, así como hay otros que son unos monstruos. Sí, sí, pero el perfilamiento racial, digamos, por decirlo con más claridad, nunca es bueno, digamos. No, ese es un problema de fondo porque genera una división social, claro, y genera conflictividad social que es a su vez explotada por ciertos sectores. Cuando hubo el bloqueo de carreteras por el golpe de Estado de Castillo, en algunos puntos había participación, digamos, de agitadores venezolanos, ¿no? La pregunta es cómo llegaron ahí. Esa es una pregunta que se responde bastante fácil. Francisco Tudela, gracias por la conversación de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Ha sido una estupenda entrevista y espero que volvamos a vernos pronto. Hasta pronto. Gracias. Con Tudela me quedo con muchas ideas sobre la mesa y con muchos sobre lo que hay que reflexionar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sigamos avanzando un poco para entender este escenario de injerencia internacional, no muy democrática, por cierto, pero necesario de comprender para profundizar en el escenario que vive Perú hoy. A continuación, una entrevista con un excongresista que además fue miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y eso, precisamente eso, nos ayudará a comprender un poco más este escenario en el que otros presidentes opinan y opinan sobre lo que sucede en Perú. García Belaúnde, ex congresista de Perú, ex integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, y es por eso que está aquí con nosotros, porque tenemos muchas cosas que preguntarle. Don Víctor, gracias por tomar la conversación. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la comunicación y estamos encantados de estar conectados. Muchas gracias. Hablemos en primera instancia de cuál es el capital político de la presidenta Boluarte en este momento. ¿De qué capital político dispone? ¿Qué maniobras puede hacer y cuáles no? Bueno, yo creo que ha empezado de cero. Ha empezado de cero y está acumulando algo, pero dependerá mucho de cómo termine, ¿no? El señor Vizcarra, por ejemplo, que estuvo en una situación parecida,
empezó muy bien y acabó mal, inclusive hoy día está bastante desprestigiado. En el caso de la señora Boluarte empezó casi cero. Ella obligada por la Constitución a asumir un cargo de presidenta ante el golpe de Estado del señor Castillo, que se puso fuera de la Constitución, y ella, que es un cargo que le cayó de las manos, ¿no? Que le cayó de las manos sin quizás haberlo planificado en algún momento, ¿no? O haberlo querido o haber trabajado para eso, ¿no? Lo que ya han pasado 9 meses, se está manteniendo, el país está más tranquilo, más quieto, hubo problemas al principio, en enero y diciembre pasado, con una serie de disturbios y de muertes que aún no están aclaradas, se están investigando, pero ella parecería que ya ha echado raíces, parecería que ya se está acostumbrando al poder y está, en fin, se está desempeñando adecuadamente, sin excesos, sin exabruptos. Bueno, el país está un poco parado, es cierto, pero ella da muestras de tener interés en seguir hasta el final. Depende mucho qué va a pasar más adelante para saber cuál es su capital político. Ok, ok. La llegada de la presidenta Boluarte al poder ha desatado una serie de reacciones en América Latina, sobre todo de los gobiernos socialistas que han desconocido su mandato, la autenticidad de su mandato, defienden al expresidente Castillo y dicen que se trató de un hecho faccioso que lo ha quitado del poder. Dos personajes fundamentales corren por esta vía y tratan de arrastrar a otros a la misma narrativa. Andrés Manuel López Obrador desde México y Gustavo Petro desde Colombia. Usted, como exintegrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿qué análisis hace de esta circunstancia? Mire, yo he sido en 5 periodos diferentes parlamentario y he sido miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y nunca he visto una cosa igual. Nunca he visto ese encono, esas declaraciones antisonantes, esas críticas de un presidente de la República al presidente de la República del Perú. Nunca las he visto. Para mí es una novedad y tengo entendido que inclusive antes tampoco sucedió. El Perú ha tenido conflictos externos en su historia republicana, pero nunca ha habido este tipo de encono, de declaraciones abiertas, tan hostiles, digamos, por decirlo de una manera, falsas, ¿no? Hacia el presidente y hacia el gobierno peruano. Y en el caso de López Obrador me llama la atención porque las relaciones con México siempre han sido muy cordiales y además no somos países vecinos, no tenemos frontera en común. Siempre la frontera en común crea problemas a veces, ¿no? Narcotráfico, contrabando, inmigraciones. Pero acá no tenemos nada con México en ese sentido, estamos muy lejos unos de los otros. Aún así me llama la atención que el señor López Obrador se haya mal informado y impolíticamente haya abordado en sus declaraciones de mañaneras de todos los días. Claro, yo entiendo que hablando todos los días al final no sabes de qué hablar. Siempre eso pasa lo mismo con periodistas y con políticos, que cuando hablan demasiado, al final no saben qué hablar y empiezan a decir tonterías. Esto es lo que creo que le ha pasado a López Obrador, sin entender el problema bien. Aquí hubo un golpe de Estado, frustrado, por suerte, pero el discurso del señor Castillo, llamando a un golpe, pidiendo el cierre del Congreso y el cierre de la Fiscalía, de la Contraloría, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, etcétera, es el mismo discurso, casi textualmente es el mismo discurso que Fujimori en el año 92. Lo que pasa es que Fujimori tuvo la precaución de organizarlo mejor y su golpe fue exitoso. El señor Castillo, pero nadie le hizo caso, nadie lo siguió. Quisiera entender si se trata, como usted dice, de cierta falta de información por parte del presidente López Obrador, del presidente Petro, o se trata más bien de seguir una línea ideológica, es decir,
vemos justamente a estos dos presidentes abrazando y sonriendo, a Díaz-Canel de Cuba, a Maduro de Venezuela, y uno claramente puede trazar una línea ideológica que los une. ¿Cree que la injerencia tiene que ver con esta cosa? Mire, evidentemente, ¿no? Hay un tema ideológico de fondo, por supuesto que sí, pero lo que dicen para justificarlo es totalmente falso y real. Entonces, yo creo que deben buscar mejores argumentos. Oiga, no me gusta, no es de mi sector ideológico, no piensa como yo. Bueno, pero que no digan mentira, pues. Que no digan mentira. Es diferente, ¿no? Bueno, sí, claro, claramente es diferente. Víctor Andrés García Belaúnde, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. La última entrevista de la noche nos guardamos un pastelito, algo sumamente sustancioso que quiero compartir con ustedes. No solo es una profesora investigadora de la Universidad del Pacífico, que eso ya es bastante. Además fue nada más y nada menos que presidente sobre un periodo corto, pero también vicepresidente de la República antes. Imagínense si con semejante cantidad de conocimiento y responsabilidad no está habilitada para hablar. ¿No es así, mi querida Mercedes Arauz? Mercedes Arauz, ex vicepresidente, actualmente profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico. Gracias por la conversación. Un gusto volvernos a ver. Mercedes, queremos entender dónde está parada la presidenta Dina Boluarte. El comienzo de su administración ha sido accidentada, muchas manifestaciones públicas, muchas protestas, un caso abierto sobre lesiones al respecto, y sin embargo el tiempo parece haber hecho su trabajo y el gobierno parece haberse estabilizado, pero la pregunta concreta es, ¿cuál es el capital político de la presidenta hoy? Bueno, yo te diría, Gabriel, que el tema es que la señora Dina Boluarte ha logrado un punto de equilibrio bastante inestable. O sea, que ciertamente ha sido muy conveniente el hecho de que tanto en el Congreso como ella misma desearan quedarse hasta el 2026 y ambos con niveles de aprobación bajísimos. O sea, el Congreso está con cifras de un solo dígito, por debajo del 8%, y ella, también con niveles de aprobación bastante bajos, también similares, han logrado una especie de acuerdo tácito de no ataques, no maltratos, con tal de sostener el proceso hasta un proceso electoral que se podría dar en el año 26, ¿no? Con ello, no es que estemos mejor, cualquier cosa puede pasar, pero por lo menos ha dado más tranquilidad al sector empresarial que, como te comenté antes de empezar esta conversación, por ejemplo, en un reciente análisis que hizo Ipsos con Semana Económica, resulta que ella tiene una aprobación relativamente fuerte para el sector empresarial, alrededor del 30%, que también le da tranquilidad porque están esperando de que no haya cambios. Es básicamente eso, Claro. las expectativas de cambios que no son ni radicales porque tampoco está haciendo ningún cambio a favor ni en contra, digamos. Debería caminar hacia mejores reformas, pero nadie hace esas reformas. El Congreso es un desorden realmente. Y por lo tanto, lo único que vamos a tener es una estabilidad con una tasa de crecimiento económico bajísima. Este año las proyecciones del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, son de 1%. Las proyecciones de los analistas es que estamos en el 0,5%, ¿no? Entonces, es una época delicada para el Perú y eso puede generarte conflictos sociales y cosas por el estilo eventualmente, ¿no? Por el momento, la paz social se ha restablecido. No hay tanta conflictividad, felizmente. Lo que sí hay es insatisfacción y los riesgos se están reduciendo porque la inflación también se está reduciendo, pero hay el riesgo climático que podría generar la insatisfacción de la población y volver a verse conflictividad, ¿no?
La pregunta es, esto que acabas de decir es, ni ella ni el Congreso han querido adelantar las elecciones. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, cada quien con sus intereses, ¿no? A Es ver. evidente que el Congreso son personas que normalmente no hubieran entrado a una actividad política si no hubiera sido por las absurdas reformas que se hicieron a presión por parte de Vizcarra, donde se eliminó la reelección de congresistas, que evitó pues que haya la posibilidad de elegir mejor, donde básicamente diría yo se destruyó el sistema de partidos. Ya venía dañado, pero ya con eso se le dio partida de función. Entonces lo que hay ahora son, en vez de partidos políticos, es lamentable decirlo, tenemos vientres de alquiler, grupos que tienen poder económico no muy transparente y donde entran personas que probablemente nunca hubieran entrado al Congreso. Es como, dentro de los partidos son la cuarto nivel de Fíjate participación, que ¿no? esto que dices es si me permites separarnos un minuto de la lupa y el foco de Perú para plantearte un escenario que hemos visto en otros lugares de Latinoamérica. Es decir, la llegada a los puestos de posiciones legislativas, fundamentalmente, dependiendo un poco del tipo, del sistema del país, pero fundamentalmente más en la Cámara de Diputados que en la de los senadores, pero hemos visto cierta pauperización del nivel, es decir, personas que no están preparadas. Claro, uno llega a esta conclusión viendo su accionar y entendiendo que definitivamente representan a un sector de la sociedad que los quiso tener allí. Se pierde con la posibilidad de reelección, lo que tú planteabas hace unos minutos, la profesionalización del oficio legislativo. Las reformas de largo aliento, los trabajos continuados. Este es un mal que hemos visto mucho en Latinoamérica, como si fuera una frivolización del oficio político. ¿Cómo lo calificas tú? Sí, la palabra es correcta, frivolización de la actividad política, pero tiene otras connotaciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el hecho del no financiamiento privado de las campañas. Hay que evitar el financiamiento ilegal, pero el financiamiento privado, transparente, con reglas de juego claras, etcétera, podría ser bien visto. Pero con este asunto de exagerar las medidas, ¿no? Gracias al mal comportamiento que hubo, por supuesto, de algunos grupos, lo que ha hecho posible es que porque las campañas tienen que financiarse, se hacen sin transparencia. Claro. ¿Y quiénes son los que tienen las posibilidades de financiar campañas sin transparencia en marcos donde hay vientres de alquiler, como los que he mencionado? Porque ya no hay partidos políticos sólidos o con bases Es un fijas. eufemismo, digo, para quienes nos están viendo, no hablamos específicamente de los vientres de alquiler, sino de la gestación de personajes políticos. Claro, son partidos políticos que no tienen ideología, que no tienen una doctrina, que no aglutinan personas en función de intereses políticos, sino intereses muy, muy mercantilistas, muy pecuniarios, ¿no? Entonces, jalan a personas que tienen la capacidad de pago para hacer la campaña. Entonces, ¿quiénes entran? Personas que están vinculadas a actividades ilegales. Hoy en día, si bien eso era muy común en América Latina a nivel de los gobiernos locales y quizás algún gobierno federal o de estado o región, hoy día eso ha alcanzado ya los estados nacionales y a mí me aterra que representantes de la tala ilegal, de la minería ilegal, de la trata de personas, del narcotráfico, están entrando al poder, ¿Y porque tienen los qué tanto recursos. llegan, qué tanto escalan, qué tan arriba llegan en la escala de poder? Yo diría que intereses ilegales ya están en el Congreso. Por ejemplo, los intereses de lo que es la minería ilegal está clarísimo. Los intereses de lo que es los medios de transporte, le llamamos acá colectivos ilegales, también han entrado y han hecho normas. O intereses corporativistas de grupos como sindicatos, por ejemplo, los sindicatos de maestros que no eran los oficiales, los conocidos, sino los sindicatos más ligados al terrorismo y que ahora han tomado mucho poder, ¿no? Bueno, ese era el grupo que representaba el propio presidente Castillo, ¿no? Y ellos han hecho de la agenda, por ejemplo, en los temas de educación, la agenda del sindicato antes que de la agenda del interés de los educandos, de los estudiantes, de los niños y jóvenes, ¿no? Entonces queda claro que
están muy claros los intereses corporativistas, los intereses ilegales también que están tomando el poder. Y bueno, estaban clarísimos en el gobierno de Castillo, hoy día están más disfrazados, espero que eliminados pronto del gobierno de la señora ¿Tiene que Boluarte, ver ¿no? esto con una tendencia política que estamos viendo en Latinoamérica? La marea rosa la han llamado algunos, esta serie de gobiernos socialistas que gobiernan la mayor parte del continente y que está creando estos escenarios que tú defines. ¿Ves un origen en esto? ¿Ves un patrón? En parte sí, porque, bueno, ellos llegaron con el discurso de izquierda que es muy atractivo, ¿no? Entran con el discurso de izquierda, entran para operar y capturar el poder con el fin de hacer rentas, ¿no? Rentas no productivas, digamos. Y eso fue lo que pasó con Castillo, ¿no? Castillo entró con este discurso, pero también hay que reconocer que en los partidos de derecha también, vamos a llamarlos de derecha, de sentido más populista, han aceptado a personajes con intereses que no son muy claros, simplemente porque era una forma de capturar o atraer y tener dinero para hacer campaña. O sea, hacían las campañas, eran gente que los ayudaba en las campañas sin ser amigos ni conocidos directos de estos candidatos y que representaban intereses que eran bastante corruptos, ¿no? Y eso es lo que nos ha dañado, la política se ha dañado, ya no hay gente que quiere entrar a la política porque, bueno, es una carrera de alto riesgo y te mezclan con personas que no son correctas, ¿no? Entonces es un espacio delicado. Y yo veo en América Latina que este interés por penetrar el poder, bueno, pasó en Colombia, es el caso más evidente cuando se veía todo el tema del narcotráfico presente, y vuelve ahora con la presencia del señor Petro, que obviamente su movimiento estaba ligado a las FARC, que eran los que han transado todo el tiempo con el narcotráfico, ¿no? Sí, claro, y con el ELN. Así ELN. es. Hay además otro patrón detrás de todo esto, muy evidenciado hace unas semanas cuando vimos la reunión del grupo G77 más China en La Habana, en Cuba, y entonces entendimos y se hizo mucho más clara la presencia de Cuba moviendo unos cuantos hilos ideológicos en la región. ¿Qué observaste tú? Sí, definitivamente el discurso de izquierda es atractivo, pues porque la gente que se siente vulnerable, que ha resultado víctima, porque la verdad ha habido una situación donde hay pobreza y ha sido el descuido de un buen manejo del Estado, ha terminado afectándolos después del COVID y todos los problemas inflacionarios que tenemos hoy día, pues estas personas vulnerables se sienten atraídas por un discurso de izquierda. Y lamentablemente también las escuelas, los jóvenes están dominados por este discurso fácil, ¿no? Facilista, de injusticia social, según parece, pero en realidad con estos bemoles de, oye, hagamos actividades donde tú puedes hacer lo que quieras. Sí. Y ellos están dominando el discurso, ¿no? Este grupo domina el discurso, no hay duda. Hay mucho análisis reciente sobre la reedición de lo que se llamó el Foro de Sao Paulo, la creación del Grupo Puebla y la nueva alineación un poco reforzada por la llegada de Lula al poder, uno de los países más poblados de la región y en consecuencia mueve porcentualmente esta injerencia. Y se traza de esta forma esta reedición del Foro de Sao Paulo, decía. ¿Qué ves tú al respecto? Creo que hay que separar los grupos. Yo creo que hay un grupo muy fuertemente dominado por el grupo Cuba, el eje Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, Uh-huh. que tiene un claro mensaje que además, veamos, por Venezuela pasa el narcotráfico, por Bolivia está el tema del narcotráfico también con la hoja de coca muy fuerte, y así, ¿no? Que están tratando de capturar el poder por todos lados. Y Lula, que yo creo que es dentro del grupo izquierdo un tipo que quiere tener un dominio, un poder diferente. Entonces él puede ser un centrista de izquierda, pero que no es exactamente igual. Conversa con todos, por supuesto, ¿Lo ves y ha como de salido a centro? alabar a Maduro cuando no debió hacerlo, ¿no? Justo Pero eso te iba a decir, justo eso. ¿Lo ves como de centro después de esa escena? no, no, es de centro izquierda. Pero evidentemente él quiere ser el líder del grupo y está tratando de balancear sus amistades, ¿no?
Pero efectivamente creo que para poder ser recibido internacionalmente tiene que tener jugar varias pistas, para decirlo así, ¿no? En este circo, digamos. Pero efectivamente creo que es un liderazgo diferente al liderazgo que está en el eje de lo que siempre se llamó el Grupo del ALBA, ¿no? En América Latina, y que ahí sí hay, el tema ideológico está mezclado con el tema del narcotráfico, pero tremendamente. Ahora, no negamos que en Brasil ya hay también estos movimientos de grupos criminales que han sido o tienen cierto poder ya, sobre todo con el tráfico de drogas, ¿no? A pesar de la evidente separación, de la evidente distancia entre la presidenta Dina Boluarte y el expresidente Castillo, ¿ves a la presidenta Boluarte alineada junto con el Grupo de Puebla? Bueno, la han maltratado duro. Ahí AMLO, el presidente mexicano, pues no quiere ni siquiera asistir a la reunión de APEC en Estados Unidos No, ya deja porque eso, va no a ir quiere volar por territorio aéreo peruano. peruano. O sea, está haciendo un show, ¿no? O sea, ella está discriminada abiertamente porque ya perdieron poder, ese es el tema. Ella no es una persona ultraizquierda, digamos, su ideología es de izquierda, de base, pero no tiene como contexto. Es una persona que además no es pues, muy culta, no se ha cultivado políticamente. Ella ha entrado a la política básicamente tratando de ser regidora en algún momento, quiso ser alcaldesa, jamás fue electa antes, entró en este grupo y aceptó lo que se le decía que tenía que decir, pero que tuviera una solidez ideológica, no la tiene. Entonces, está tratando de sobrevivir, ¿no? Es cierto, el grupo que la rodea es más centroizquierda, ¿no? Porque es gente más bien del grupo que rodeó a Humala, al presidente Humala, Ollanta Humala. pero no es pues que Humala también fue como un disidente del grupo de Puebla, para decirlo de alguna manera. Al principio muy arropado por Venezuela y por Lula posteriormente, pero después ya como que se fue alejando y siguió una ruta donde mantuvo, por ejemplo, los equilibrios económicos dentro del marco más moderno, o sea, se mantuvo en eso, aunque desordenó mucho el Estado, digamos que en su política en general no dejó de estar dentro del marco constitucional del Perú, que es una constitución liberal, ¿no? Mercedes Arauz, ex vicepresidente de Perú, actual profesora investigadora de la Universidad del Pacífico. Gracias por la conversación. Encantada, muchísimas gracias. Déjenme mostrarles una mala, muy, muy mala noticia. Sucedió en la ciudad de La Habana, en la calle de Lamparilla, en La Habana Vieja, en Cuba. Y aunque tomó mucha notoriedad en los últimos días, lamentablemente tengo que decirles que esto no es algo que haya sucedido como excepción, sino que es algo bastante normal. Un derrumbe en el que una rescatista murió, pero además otras 2 personas resultaron heridas. Los derrumbes en La Habana Vieja no son una cosa extraordinaria. Hay cientos de edificios con un mantenimiento nulo y desde luego muchísimas familias que están en peligro, como las 13 familias que vivían en este edificio, 54 personas. Se encuentran ahora, la mayoría de ellas, a salvo. Esto que sucede cuando los edificios en pésimo, en malísimo estado durante la temporada de lluvias, colapsan. La Habana Vieja está plagada de estos edificios, pero hay decenas de miles de viviendas en Cuba que se encuentran en la misma situación. El gobierno de Cuba reportó la muerte de una rescatista que lamentablemente perdió la vida en el segundo colapso. Hubo 2 colapsos en este edificio, el primero de ellos, y la mayoría de las personas lograron salir. Y después, aunque algunas habían quedado atrapadas, fueron sacadas con vida de la estructura colapsada por los rescatistas, un proceso en el cual, lamentablemente, una de ellas perdió la vida. ¿Por qué les cuento esto? Primero, porque no es algo que pase de manera aislada, sino de manera frecuente. Pero además se los cuento, porque el estado en el que se encuentran las construcciones en Cuba es una muestra más de la caída
de este régimen que se resiste a soltar el poder. Más Radar Contracorriente. Antes de dejar las noticias que involucran a Cuba, les cuento una más. Y sucede que México se encuentra metido en una encrucijada. ¿Por qué les hablo de Cuba y de México? Bueno, ha sido público a través de las noticias que difundieron muchísimos medios de comunicación recientemente que el grado de carestía en Cuba ha llevado a límites insospechados, no solo en términos de alimentos, como es muy conocido, sino también en materia de combustibles. En Cuba no hay combustible, no hay extracción petrolera. Y entonces todo depende del combustible que a lo largo de los años le han dado sus aliados poderosos. Primero fue Rusia, después fue Venezuela y ahora México. Vean estas imágenes de los barcos que han llevado, escuchen esto, desde que ha comenzado el año, según reportó el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, 2.800.000 barriles. 2.800.000 barriles que tendrían un costo aproximado de $200 millones, que el gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador le entregó al gobierno cubano en lo que consideró una acción humanitaria a través de la Agencia de Cooperación Regional para el Desarrollo. Se los entregó como regalo porque dado los acuerdos internacionales no podría venderle un solo barril de petróleo a Cuba. Así es que decidió entonces regalarle casi 3 millones. La encrucijada en la que se encuentra es que Pemex, la petrolera paraestatal, no solo es una de las más endeudadas del mundo, sino que se encuentra en un colapso financiero. Demasiadas explicaciones tiene que dar el gobierno mexicano a las partes internas sobre por qué le regala nada más y nada menos que $200 millones al gobierno de Cuba, mientras esa empresa debe, escuche esto, $110 millones. Esta es la realidad. Como les dije antes y les dije muchas veces, Dios los crea y el viento los amontona. Más Radar. También en México se llevó a cabo hace unos días la 9ª reunión del Grupo Puebla. El Grupo Puebla, como lo hemos hablado muchas veces, es una reedición del Foro de Sao Paulo. Bien, 62 dirigentes asistieron de Latinoamérica y España. ¿Quiénes estuvieron allí? Vean esta lista. Estuvo Ernesto Samper de Colombia, un presidente que, como ustedes saben, estuvo sumamente acusado de tener estrechísimas relaciones con el narcotráfico que habría financiado su campaña, la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Estuvo Rafael Correa, el ex presidente de Ecuador. Estuvo, adivinen quién, Evo Morales. Estuvo el canciller cubano, estuvo la vicepresidente de Venezuela, estuvo el ex juez Baltasar Garzón de España y estuvo también José Luis Rodríguez Zapatero. Todas estas imágenes usted las ha visto asociadas a una idea, a la idea del socialismo. México, pues, ha sido un promotor de esas ideas políticas en la región, tanto que la candidata que vaya a estar en la boleta electoral el año que viene en México, bueno, pues ella también asistió al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, la reedición del Foro de Sao Paulo, como le dijimos antes. Ella se llama Claudia Sheinbaum y eso, por supuesto, le ha traído muchos dolores de cabeza, muchas explicaciones que dar. Este es el panorama de la vuelta al mundo en el Radar Contracorriente. Darles esta cantidad de información a lo largo del programa, porque es información que sirve para crecer de manera personal, para entender mejor los mecanismos de la democracia, porque sí, son mecanismos de la democracia, incluso esos que democráticamente permiten llegarle al poder a quienes después se instauran en gobiernos autoritarios y autocráticos. Me encanta que nos acompañen como cada semana y me encanta
que esto sea posible gracias a la Fundación Liberty Plus y al Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University. Y me encanta, como siempre, mostrarles esto que les muestro a continuación, que son nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar para ver fragmentos de este programa y de otros y compartirlo con las personas que ustedes deseen. Yo soy Gabriel Bauduco y como cada semana les agradezco profundamente que nos hayan acompañado. Nos vemos la próxima.